Pero vamos a seguir adelante. Gracias por estar con nosotros. Venimos a adorar a nuestro Dios, a cantarle. Dice que cuando Él se goza, Él se alegra, logramos alegrar su corazón. Dice que eso es nuestra fortaleza, porque entonces Él envía bendición y la vida eterna. Amén. Entonces, gracias a Dios que estamos aquí juntos nuevamente. Y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Creemos que la palabra Jesús, el Señor Jesús dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces no es cualquier palabra, amén. No es una literatura, no es eh, alguna novela, sino que es palabra inspirada por Dios. Y es por eso que en nuestras reuniones procuramos hablar la palabra, porque dijo el apóstol Pablo que ahí pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de ustedes trae salmo, trae doctrina, trae cánticos, dice que haga todo para edificación. Entonces, eso es la práctica de la iglesia. Hoy nuestro tema es el nuevo hombre, el nuevo hombre. Vamos a ver lo que es el nuevo hombre. Este hombre es un hombre corporativo. Entonces, vamos a ir a leer Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Colosenses 3, 5 al 11. Estamos ya a estas alturas, ¿verdad? Este capítulo 3 de Colosenses, y vamos a leer lo que dice de esta manera. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11, que dice de la siguiente manera. Ok, ahí está. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por por este momento que nos permites estar como iglesia. Oramos y te pedimos que una vez más nos abras tu palabra, que nos des tu palabra, que nos impartas el espíritu de estas palabras, Señor, para nuestra edificación, para nutrirnos, para que se produzca un crecimiento en nosotros. Sabemos que tú eres el que lo haces, y pedimos, Señor, en esta hora que podamos, Señor, ejercitar nuestro espíritu y recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta hora. Te damos gracias por el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Conforme a esta epístola a los Colosenses, y especialmente en este capítulo 3 donde estamos,
Se recuerdan que dijimos que Cristo es nuestra vida y aquel que es el todo y está en todos. En este mensaje hablaremos de cómo este Cristo es el constituyente del nuevo hombre. Cuando hablamos del nuevo hombre, estamos hablando de Cristo, pero también estamos hablando de su iglesia, porque Él es la cabeza, pero también Él es el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Antes de presentar este asunto del nuevo hombre, Pablo habla de la necesidad de despojarse. ¿Qué es despojarse? Es quitarse la ropa, desnudarse, dice otra versión. Y él dice de muchas cosas, así como lo leímos de los versículos 5 al 9. Y dice que en el nuevo hombre, todo lo que no sea Cristo debe ser puesto a un lado. Entonces, recuerdan que hablamos de que en Colosas las filosofías, la religión habían entrado, ¿no? Y eso confundió, eso desvió a los cristianos en Colosas y estaban haciendo prácticas eh, que dice Pablo que ya no, porque para eso nosotros morimos a todas las cosas. El, el viernes teníamos una reunión por Zoom con los pastores de Pan de Vida y el pastor de Campeche, allá por Campeche, él nos estaba compartiendo, le tocó exponer una reflexión y él decía que allá en esos lugares batallan mucho los hermanos por las tradiciones de los hombres. Hay muchas tradiciones y, por ejemplo, fíjense, él decía, miren hermanos, dice que este, es terrible porque, o más bien es triste porque hay hermanos que todavía están practicando, por ejemplo, cuando llega el Día de Muertos, y todavía lo siguen practicando, dice. Y es que, o sea, porque ¿cuál es la costumbre? Pues presentar ofrendas, porque se cree que los muertos regresan a comer esos días, ¿no? Y dice, y tristemente en la iglesia, algunos hermanos lo siguen celebrando, dice. Y entonces, y es que eso, hermano, y esa es una de las prácticas, y hay muchas prácticas que están en la iglesia y nada tiene que ver Cristo. Amén. O sea, por eso nosotros nos morimos a todo eso. Por eso habla de nuevo hombre. Amén. Entonces es como que si nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, que usted compra un vestido, una camisa, un pantalón nuevo o unos zapatos nuevos y usted dice, o le regalan, más bien dicho, le regalan a usted y muchos dicen, lo agarran la caja y los ponen alzados ahí, así decimos en el rancho, lo guardan, lo ponen ahí. Y el que lo regala dice, ¿y por qué no te ponemos el nuevo? Déjame acabo este que tengo. ¿No? Y ahí está guardado. Y eso que, no, se te regalan para que tú lo pongas inmediatamente, ¿no? O sea, entonces si tienes unos guaraches, unos zapatos viejitos, pues tíralos ya, ¿no? Y usa el nuevo. Esa es la idea de Pablo, de que ya no sigamos usando el viejo hombre, sino que fuimos nosotros revestidos del nuevo hombre y en ese nuevo hombre tenemos que andar. Pablo dice que la iglesia como nuevo hombre no tiene cabida para nada que no sea Cristo. Pablo menciona al numerar las cosas ahí que dice que de las cuales tenemos que despojarnos porque ya nacemos así. Nosotros nacimos con ese viejo hombre que está viciado, dice. Entonces, ahora en Cristo tenemos que aprender que tenemos que desvestirnos, tenemos que quitarnos de esa vestidura. Amén. De esas cosas, porque en el viejo hombre, hermano, hay asuntos no solamente carnales, sino psicológicos, y es lo que vamos a ver hoy. Y es por eso que eso es el viejo hombre. Y a veces nosotros, y son cosas, vamos a ver cuáles son los asuntos carnales
y los asuntos psicológicos. Dice ahí el versículo 5 de Colosenses 3, dice Pablo, haced morir pues lo terrenal, o sea, lo carnal en vosotros. ¿Qué cosas? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas cosas, ¿dónde están? En nuestra carne, en nuestra carne, ahí están. No es que están afuera. Se recuerdan que otra vez Jesús le decía que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de uno, porque ya lo tenemos. Por eso es de que a Dios no le asusta cuando nosotros pecamos. No le asusta porque Él sabe que somos pecado. Aún siendo cristianos, tenemos el pecado morando en nuestra carne. Pero por eso Él dice que haced morir. Y Él nos da el mecanismo. Y es lo que vamos a estar viendo hoy, porque, y no solamente esa es una lista que Él puso, pero hay muchas otras cosas. ¿Cómo podemos quitar? Porque todo esto es algo natural en nuestro viejo hombre. ¿Qué quiero decir cuando es algo natural? Por ejemplo, si usted le dice a un perrito, deja de mover la cola, ¿y qué va a hacer él? Va a decir, no, es que eso es algo natural en mí. Amén. Es algo natural en mí. Entonces, lo mismo pasa con el pecado. Y entonces, pero tenemos que entender que Dios nos ha dado la solución a eso. Para eso murió Cristo en la cruz. Amén. Ahora ya no te, hermano, es que eso es algo natural en mí. Ya no, porque está diciendo, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En nuestros miembros, perdón, en nuestros miembros pecaminosos se encuentra la ley del pecado, también es una ley. Y esta ley nos lleva cautivos al pecado y convierte nuestro cuerpo corrupto en un cuerpo de muerte. Y hermano, miren, o sea, necesitamos ser realistas y saber cómo estamos, porque a veces nosotros nos asustamos. Tampoco digo que nos alegremos, pero, o sea, no tenemos que asustarnos, porque mire lo que dice Romanos 7, 23 al 24. Romanos 7, 23, 24. Mire, por eso es que necesitamos la salvación, necesitamos de Dios, necesitamos de su Santo Espíritu. Vamos a leer Romanos 7, 23 al 24 y vamos a, miren lo que Pablo dice. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en la carne. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Mire, hermano, lo que Pablo se consideró. ¿Usted se considera así? Miserable. ¿O usted se cree buena persona? Hay mucha gente que dice, no, yo soy buena persona. Ah, pero Pablo descubrió que es un miserable, desdichado. Porque pues, a causa de la caída, el pecado entró y cómo nos llegamos a nosotros a estar, en qué condición lamentable. Por eso todos necesitamos de Dios. Necesitamos de su salvación. Necesitamos de su provisión porque, hermano, no se puede cambiar. Dice también en el Antiguo Testamento, dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Logrará el leopardo quitar las manchas? No se puede. Así estamos. Pero para eso Jesús murió. Para eso Él murió, hermanos. Para eso Él resucitó. Por lo tanto, nuestros miembros, estos miembros, los cuales son pecaminosos, están vinculados con cosas pecaminosas, tales como la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. ¿Quién se iba a imaginar que la avaricia está en el mismo nivel que la fornicación, que la impureza y las pasiones?
¿Qué es avaricia aquí? La avaricia es el deseo de acumular más y más cosas materiales. Hermano, si nosotros seguimos practicando estas cosas como la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y avaricia, mire lo que dice Colosenses 3:6. Porque uno dice, no pasa nada. Mire a lo que dice. Mira lo que dice. Cosas, o sea, ¿cuáles cosas? La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Cosas por las cuales, ¿qué? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, su ira está sobre nosotros. Amén. ¿Qué es ira? Porque no es lo mismo que enojo. ¿O ustedes creen que es lo mismo enojo que ira? Mire, dice el internet, lo buscaba y dice, el enojo es una emoción básica y adaptiva ante una molestia o injusticia que te permite poner límites y suele ser manejable. O sea que él no está enojado, ¿no? Él está airado. Cuando nosotros seguimos en esas cosas. A ver, ¿qué es ira? No es la de ira, 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 ese no. ¿Okay? La ira es una reacción extrema y explosiva donde pierdes el control racional. O sea que la ira podemos ser algo más fuerte, ¿no? O sea que así Dios está, pues, pero por supuesto que Él no lo hace en pecado, no lo hace con maldad. O sea, su enojo, su ira de Él es santo, porque dice que Él es un Dios celoso, ¿no? Pero no es un celo malvado, sino que es algo santo, ¿no? Entonces, fíjense que si no aprendemos como dice Pablo, a hacer morir estas cosas en nosotros, entonces la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Y Dios es un Dios tan bueno porque también dice el apóstol Pedro que dice que más Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué nos da, por qué Él es paciente con nosotros? Porque Él sabe que somos pecado haciendo pecados. Pero hermano, pero ahora en Cristo Él ha dado una solución. Ahora, si nosotros no aplicamos eso en nuestra vida y seguimos practicando estas cosas, es por eso que la ira viene sobre nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta que de ninguna manera Dios tolera los pecados? Dios no tolera. O sea que cuando hay pecado, que el que juzga y el que hace caer la ira es Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nosotros mismos o vemos a un hermano que está en pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ese hermano, interceder para que él vuelva a Dios, para que sea restaurado. Amén. Porque si no, nosotros tenemos que tener cuidado porque también dice que si nosotros juzgamos sin misericordia, que nosotros mismos podemos caer en eso. Porque somos igual, estamos hechos de la misma manera. No es que yo soy mejor que usted. Que diga, hermanos, ¿qué creen que nada más en esta mano tengo pecado y todo lo demás ya no tengo? No, no, no. Eso está en todo nuestro ser. Por eso dice que el que esté firme, mire que no caiga, porque podemos caer. Amén. Pero fíjense pues, y luego en el versículo 7 él añade y dice que y él, por eso el hermano no se asusta, dice, en las ¿cuáles cosas? Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así era nuestra vida antes de venir a Cristo. Amén. Así era nuestra vida. Ni más ni menos. O más bien más y más. ¿No? O sea, miren hermano, pero, pero es por eso que en el versículo 5 el apóstol Pablo nos exhorta a hacer morir. ¿Qué es hacer morir? Porque dice él, haced morir. ¿Qué? ¿Cómo podemos
a hacer eso en nuestra vida. Hay otra versión que dice que es amortiguar. Es la palabra amortiguar en griego también. Es decir, debilitar una cosa, disminuir su actividad. O es lo que está diciendo. Debiliten eso que están en ustedes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una adicción y esa adicción se puede alimentar y puede ser enorme, puede llegar a ser una montaña. ¿Y de qué manera se debilita? No consumiendo eso, no siguiendo en eso. ¿Me explico? Entonces pierde su fuerza, pero sin mientras más, hermano, porque dice que nosotros ya no somos como los de antes, sino ahora estamos en Cristo, somos el nuevo hombre, la nueva creación, y entonces ahora sí podemos hacer morir. Antes no podíamos, es más, dice que vivíamos en esas cosas, es más, nos gustaba, es más, festejábamos. Es más, celebrábamos porque era la clase de vida que llevábamos, una vida pecaminosa. Pero ahora en Cristo Dios no quiere o sea, Él dice que hagamos morir estas cosas en nosotros. Esta exhortación se basa en el hecho de que fuimos crucificados con Cristo. Dice Pablo en Gálatas 2:20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mire, hermano, eso es, o sea, cuando él dice hagan morir, está diciendo, hey, recuerden que están crucificados juntamente con Cristo. Cada vez, hermano, que se despierta ese deseo, porque lo tenemos, no es de que usted vaya a un lugar y de ahí va a pecar, sino que, hermano, en usted está, en mí está. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea que nosotros podemos, cada vez que se levantan esas pasiones, esos malos deseos, esa avaricia, tenemos que recordar que estamos juntamente con Cristo, ¿qué? Crucificado y ya no vive ese yo que es el viejo hombre, es el viejo yo, el viejo que está contaminado. Amén. Y eso fue posible también porque por eso fuimos al bautismo. Y en el bautismo, según Romanos 6:3, dice que eso es una figura de que fuimos bautizados en la muerte del Señor. Dice Romanos 6:3, o no sabéis, dice, porque la pregunta desde el versículo 1 es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? Dice Pablo, en ninguna manera. Y dice aquí, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando fuimos a las aguas del bautismo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No recuerdan que hemos dicho, hermano, esta es su sepultura? ¿A qué murió usted? A su carne, a su viejo hombre, a su yo. Eso ya no tiene que seguir. También Romanos 8:13. Y miren, hermano, Dios es tan bueno porque nos advierte. Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. En otras palabras, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Amén. O sea, ¿se recuerdan que dice también Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes y Él nos dio vida? Cuando nosotros seguimos viviendo en la carne, seguimos muertos, seguimos en esa muerte. Pero Él dice que tenemos que aprender, hermano, porque aquí nos dan la clave, nos da la solución. ¿Se recuerdan que aprendimos que no es tan solamente decir cuando hay una situación, aplico la cruz de Cristo? No, porque eso sería ascetismo. Amén. O que alguien diga, literalmente traiga una cruz, hay un deseo, la cruz de Cristo. No, no está diciendo eso. Amén.
No está diciendo eso. Es más, dijimos que si nosotros queremos que la cruz de Cristo sea aplicada a nuestra situación, debemos abrir nuestro ser al Espíritu, tener contacto con Él y darle toda la libertad de actuar en nosotros. Hermano, hoy me desperté porque en la noche estaba pensando en esto. ¿Y sabía usted, hermano, que no muchos cristianos están conscientes del Espíritu que recibieron? ¿Se acuerdan que en otro mensaje dije que el Espíritu que recibimos contiene todas las experiencias, todos los elementos para que nosotros, hermano, ya no vivamos en la vieja creación, sino en la nueva creación? Y ese Espíritu, porque es posible, porque es el resultado de un proceso. Y ese Espíritu, hermano, está ahí y no está ya en los cielos o en algún lugar, sino que se nos dio a nosotros. Por eso se recuerdan que hay una alabanza que cantamos. El Espíritu de Dios está en este lugar, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo le cambiamos? Dentro de mí. A veces, en algunas situaciones, yo lo canto en este lugar y a veces me han dicho, hermano, pero ¿qué no es dentro de nosotros? Sí, pero cuando a veces da la situación de que hay personas que no son creyentes, lo canto así, porque ellos no lo tienen. ¿Me explico? O sea, yo sé lo que estoy haciendo, pero cuando estoy con los hermanos, digo, el Espíritu de Dios está dentro de mí porque se nos dio a nosotros. ¿Dónde está ese Espíritu? En tu espíritu. Ahí está. Por eso hay que dar libertad a ese espíritu. Y también dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces estaba pensando y ya me levanté y dije, Espíritu, perdónanos porque te hemos ignorado. Perdóname porque te he ignorado. No he hecho caso de que tú eres algo tan real en mí. Y me acordé de un hermano que, aunque él después ya eh, se desvió, pero él escribió un libro que dice, Buenos días, Espíritu Santo. ¿Cuántos de verdad les levantamos y decimos, buenos días, Espíritu? No estoy diciendo, si usted le está dando al Padre, al Hijo, está bien, pero si está consciente, porque si usted dice, gracias Padre porque estás en el tercer cielo, y si aún dices, gracias Padre, gracias Señor Jesús porque estás en el tercer cielo, pero cómo Él está dentro de ti, cómo está Dios dentro de ti, cómo está, cómo está como hijo por su Espíritu. Y mira, hermanos, si nosotros vivimos en ese Espíritu, viviremos. La verdad que nosotros hemos ignorado lo que Dios nos ha dado. Todo el tiempo ese Espíritu está con nosotros. En el Nuevo Testamento, el Espíritu que se nos dio a nosotros jamás, jamás se va de nosotros. Y alguien dirá, hermano, cuando yo me porto mal, ahí está. Sí, ahí está. Dice que se pone triste la forma en que tú actúas al vivir en tu carne. Porque nosotros nos cuidamos de qué? De nuestra esposa, de nuestros hijos, aún de los hermanos del pastor. Creo que no hay nadie. Puedo hacerlo. Pero el que va contigo, ¿qué? Él ahí está. Él ahí está todo el tiempo. Amén. Por eso Pablo dice, y mire hermano, y es lo que la fe que tenemos que tener. Porque en Gálatas 5:24 él dice esto. Gálatas 5:24 él dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que es un hecho que ya fue. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos,
Mire, hermano, ¿cuál es el pensamiento que nos debe de gobernar? Ustedes han visto un video ahí, no sé si alguno, ahí está la pareja ahí, ¿no? El matrimonio celebrando de que tienen 4 días sin discutir. ¿Alguien ha visto ese? ¿No? ¿No? ¿No son muy tiktokeros como yo? Estaban celebrando la pareja, el matrimonio, 4 días sin discutir, sin pelear. Entonces estaba un pastelito ahí y y la mujer agarró la cuchara y agarró un poquito y se le dio al hombre. Y el hombre metió la cuchara y él se lo llevó a la boca. Uy, ya, otra vez, ¿no? Hermano, ¿cuántos nosotros hemos dicho, te prometo cambiar, te prometo que, es más, dame esta oportunidad? ¿Cuántos hemos dicho eso? Si Dios fuera como nosotros diría, mentiroso, ni va a ser la última ni nada. Hermano, porque Él sabe. En vez de decir, dame una oportunidad, hermano, es hacer lo que Él está diciendo. Decir, Espíritu, Señor Espíritu, perdóname porque te he ignorado. Porque no hay manera, hermano, de que nosotros dejemos de pecar si no es por el Espíritu. Mire lo que dice Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice, porque por un lado tenemos una ley que es tan, hermano, los que saben de leyes saben que si no hay otra ley no se puede quebrantar esa ley que ya está. Dice, porque la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿dónde está? En tu espíritu. No tienes que decir, Espíritu, ven. Él está dentro de ti. Él mora ahí en tu espíritu. Él está deseando salir, pero lo hemos ignorado. Yo soy el primero que lo he ignorado. Pero en esta mañana el Señor nos está hablando a todos. Por eso cada vez que se levanta ese deseo que es algo natural en ti, recuerda que ya estás crucificado. Ya fuiste crucificado. Esas pasiones ya fueron crucificados. Y cree que tienes algo en tu espíritu, en tu ser, hermano, que puede vencer, porque dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ustedes saben que los abogados así hacen. Aquí está nuestra hermana Edith, ¿verdad? Y ella sabe lo que voy a decir. Cuando hay un delito, está el Ministerio Público acusando, ¿no? Señalando, pero está un defensor. Y ambos sacan leyes. No es que esta ley dice así en el artículo, en la fracción y empieza, ¿no? Y el otro dice, es que también dice, es lo que está pasando aquí. Pero dice pero como Dios actuó, hermano, legalmente, y de esta manera, hermano, hay algo en nosotros y es natural también en nosotros. Solamente recordar quiénes somos. Somos el nuevo hombre, somos la iglesia. En donde quiera que vayamos, somos hijos de Dios. Hermano, en los deseos, las pasiones se van a levantar, pero recuerda quién eres tú. No digas, ya no lo voy a hacer. Ya no digas, prometo que ya no voy a hacer. Hermano, tenemos nosotros, hermano, que saber que Dios nos ha dado algo que es más poderoso. Una ley que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es nada más de que nos ocupemos en ese. Por eso cada momento no vas solo, no estás solo. Ahí está el Espíritu contigo. Ahí está Él. Háblale. Amén. Que no dice que
su espíritu nos hace clamar, Abba Padre. Hermano, ahí estás siendo atraído por algo, vuélvete al espíritu. Vuélvete al espíritu. Porque hermano, eh, todo esto tenemos que aplicar a nuestra carne lujuriosa. Esto es muy diferente del ascetismo. El ascetismo implica una rigurosa autodisciplina, abnegación y dominio de las pasiones. Por ejemplo, si alguno tiene problemas de ver, ¿no? Y va a decir, voy a poner, eh, no sé, algo que tape mis ojos para no ver. No está diciendo eso, o que voy a sacar mis ojos para ya no ver. No, eso no te va a ayudar. No lo vas a ver, pero lo vas a desear porque está en ti. Entonces nos han provisto de algo, hermano. La muerte, toda inclusiva de Cristo en la cruz se aplica a nosotros cuando somos bautizados. Ya fuimos bautizados. Todos los que creen en el Señor Jesús deben ser bautizados. Nosotros ya la mayoría, si alguien no ha sido bautizado, necesita ir a las aguas del bautismo. En el bautismo no solo reconocemos la muerte de Cristo, sino también la aplicamos a nosotros. Decimos, por eso recuérdate cuando fuiste bautizado. Y ese recuerdo tiene que hacer que también fuiste crucificado, fuiste sepultado con Cristo. Amén. En el bautismo no solo reconocemos la muerte de Cristo, sino también la aplicamos a nosotros mismos. Por consiguiente, en el bautismo somos puestos en la muerte de Cristo y somos sepultados. Según Romanos 11 y 13, vamos a leer esos dos versículos otra vez. Romanos 8, 11 y luego el 13. Mire lo que dice. Mire, hermano, esto debe ser, es la fe de nosotros. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire, hermano, se puede. No es de, voy a tratar de cambiar. No, olvídate de eso. Olvídate de tratar de cambiar. No vas a poder. Imposible. Pero dice, ¿y si el Espíritu, tenemos ese Espíritu morando en nosotros? Sí, lo tenemos. Y ese mismo Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos y lo vivificó. Hermano, es cuando, vuelvo otra vez, cuando esas pasiones, esos deseos, esas concupiscencias se levantan en nosotros. Hermano, es cuando nosotros tenemos que volvernos al Espíritu. Vuélvete al Espíritu. Volvamos al Espíritu. Ese Espíritu se nos dio como para nuestra vida. Hacer morir las prácticas del cuerpo es algo que se lleva a cabo en el poder del Espíritu. Porque recuerden que ese Espíritu es algo compuesto. Están todas las experiencias. Todo el proceso está ahí. Por eso Él, ¿con qué razón no? Dice que Él se compadece de nosotros. Porque Él fue tentado en todo. Amén. Si tú le dices, yo no puedo, Él te va a decir, te entiendo, pero ya no trates de no hacerlo. Vuélvete a mí, echa mano del Espíritu. Esto no se efectúa en nuestros propios esfuerzos, porque eso sería ascetismo. Intentar hacer morir las prácticas del cuerpo no es otra cosa que practicar el ascetismo. Es como tener autodisciplinas, ponernos disciplinas, poner ciertas prácticas. Dice que no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Si no debemos practicar el ascetismo, pero sí debemos hacer morir las cosas negativas que están en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Hermano, ¿dónde está ese Espíritu? No dice la alabanza, ¿dónde está el Espíritu? O también la Escritura dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. No debemos ser cautivos de esos deseos, de esos deseos pecaminosos.
Ahí están, pero recordemos, hermano, que tenemos tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Para poder, para que este poder actúe en nosotros, debemos abrir nuestro ser al Espíritu. Tener contacto con Él. Por eso les digo, cuando usted se levantó, ¿estaba consciente de que el Espíritu mora en usted? Alguien dijo, gracias Espíritu porque pudimos descansar. O si dices gracias Señor y es lo mismo. Pero sí estamos conscientes de eso. Porque si no tenemos la perspectiva religiosa, podemos decir, el Señor está allá. Porque cuando nos oramos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, menos dentro de nosotros. No nos acordamos de que Él está en nosotros. No estoy diciendo que no ore de esta manera, pero usted se da cuenta de lo que está orando. Tú que moras en luz inaccesible, tú que estás allá en los tercer cielo, tú que estás de eternidad, pero se te olvida que Él está dentro de ti. Amén. Tenemos que abrir nuestro ser al Espíritu. Es más, hay cosas que nosotros nos justificamos y pensamos que están bien. Y Pablo dijo que él no quería ser hallado en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Por eso, háblale a Él. Es más, en la noche, en la mañana, a cualquier hora. Si en la noche, si quieres, Señor, vengo a ponerme a cuentas contigo. Se da cuenta que no lo hacemos mucho. Estamos más interesados en que otros cambien, ¿no? Cambia a mi hijo, cambia a mis nietos, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Sí está bien, hay que orar por ellos, pero ¿qué tal con nosotros? Y ya en la mañana decir, Espíritu, encomiendo, Señor, encomiendo mi vida en este día. Pero no solamente decirlo y olvidarnos de que Él va con nosotros, Él va ahí con nosotros. Que no dice que Él nos va a guiar a toda la realidad, a toda la realidad. Hermano, tenemos que permitir que Él fluya en nosotros. Mediante el fluir del Espíritu, experimentaremos la eficacia de la muerte de Cristo. No hay necesidad de provocar, de ocasionar algún dolor en nuestro cuerpo para que, hermano, con tal de mitigar o amortiguar esos deseos. Hermano, solamente creer que, hermano, la cruz, ahí fue todo clavado ya. Ahí fue todo aniquilado, anulado. De esa manera podemos ser victoriosos. Esto que estamos hablando no es ascetismo, sino la operación del Espíritu en nuestro interior. Pregunta nuevamente, ¿cuánto realmente estamos teniendo contacto con el Espíritu? Ese hermano que escribió ese libro que decía, buenos días, Espíritu Santo. Significa que él le daba buenos días al Espíritu Santo todos los días. Porque, hermano, nosotros hemos confundido las cosas y en nuestras oraciones pedimos mucho. Pedimos mucho. Y no estoy diciendo que no pidamos. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no le decimos al Señor, sabes qué, Señor? Yo no vengo a pedirte nada en este día. Solo vengo a tocarte. Quiero platicar contigo. Quiero platicar mis luchas. Quiero platicar mis victorias. Quiero platicarte mis sueños. Como dijo Fidel, yo tengo sueño y sueños también. Pero hay que entregárselo a Él porque, hermano, si no se vuelve avaricia. ¿Verdad que sí? Se vuelve avaricia porque ya estamos deseando cosas materiales y eso es idolatría, dice. Porque eso es amar al mundo. Amén. Sí, estamos haciendo eso. Si no, es hoy. Hoy tenemos que hacerlo. Él está ahí.
Que no dijo, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, les enviaré un consolador. Él también nos consuela. Amén. Él también nos consuela. Por eso les he dicho muchas veces, a veces nos quejamos, nadie me visita, nadie me habla, no me quieren ya, me están haciendo de menos. Tú tienes al Espíritu ahí, Él está ahí contigo. Que no dijo, aunque tu padre y tu madre, yo estoy contigo. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí, solamente que lo hemos ignorado. Ahora, porque dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y también dice Pablo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De esa manera, ¿sabes cómo puedes volver al Espíritu? Si sientes que te ha salido, invócale. Di, Señor Jesús. Y es el Espíritu invocando ahí. Y estás en el Espíritu. No necesitas hacer muchas cosas. No necesitas cerrar tu habitación. No necesitas ir al cerro ahí en silencio. No, no. Cuando está, es verdad que en el Antiguo Testamento cerraban las habitaciones, pero tu habitación, este es el templo, aquí está. Concéntrate en Él, métete con Él y dile, Espíritu, Señor Jesús, vengo a ti. Amén. Quiero que me consueles. Porque tenemos que ser abiertos a Él. Siento que como que el pastor no me quiere, Señor. Y Él te va a decir, pero yo sí te quiero. Siento que como que fulana no me quiere. Y Él te va a decir, pero yo sí te quiero. Yo estoy contigo. Me han hecho de menos, Señor. Pero yo no te hago de menos, yo te hago de más. No, Él siempre está ahí. Hermano, el ascetismo enseña que para neutralizar el poder del pecado, dice que tenemos que, exige la mortificación constante, el ayuno, el celibato. Hermano, ¿se dan cuenta que hay gente que dice, no me voy a casar? Porque para ellos tener relaciones sexuales, eso es pecado, ¿no? Y es que aunque Pablo también dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa, dice, de sus concupiscencias, es mejor que cada quien tenga su mujer. O sea que tenemos que entenderlo, pues, porque él también dice, yo que quisiera evitarles muchas, ¿qué? Aflicciones, dice. No es que la esposa sea aflicción, pero lo que está diciendo es de que cuando nos casamos se vuelve aflicción. Amén. Porque si no, vamos, dice el hermano que tú eres aflicción. No, no está diciendo eso. No. Porque si no podemos confundir. No podemos imponernos nada que tenga el propósito de reprimir los apetitos de la carne. Al contrario, nuestra práctica debe consistir en abrir nuestro ser al Señor mientras tengamos comunión con Él. ¿Por qué la importancia, hermanos? Vamos a la reunión, vamos a orar. ¿Por qué? Hermano, ¿se dan cuenta que el miércoles les dije que estar en la iglesia es estar en los cielos? Bueno, cuando tocamos a Cristo, pues, porque cuando salimos de Cristo, otra vez la tierra. Hermanos, el permitirle al Espíritu fluir libremente de nosotros y en aplicar la eficacia de la muerte toda inclusiva de Cristo a las cosas negativas que están en nuestro ser. Eso es, que Él fluya. Entonces, hermano, no hay nada que nos quite de ese disfrute. Dice el versículo 8. Pablo aquí habla de desechar también cosas psicológicas, no solamente cosas carnales. Dice el versículo 8 de Colosenses 3. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y va a poner otra vez estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire, ahora, aquí son cosas de la mente, cosas del alma. No solamente las cosas de la carne, sino las cosas del alma. Porque también esa alma también se arruinó. No solamente el cuerpo se corrompió, sino el alma se arruinó, hermano. Entonces llegamos a tener estas cosas. Y él dice, también vosotros de estas cosas, que ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Otra versión dice, pero ahora quiten de su vida todo esto, el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras, hermano. Eso también está en nuestra mente. ¿Se acuerdan que les dije, a veces les he dicho, sabemos las groserías? Como cristianos no las decimos, pero en un hermano, en un descuido y caemos y maldecimos, decimos groserías. Al comparar este versículo con los anteriores, nos damos cuenta de que Pablo enumeró las cosas de la carne en una categoría. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Dijimos fornicación, impureza, avaricia, ¿no? Pero ahora él pone las cosas del alma. Y él pone el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. Entonces, todas estas cosas negativas, tanto de la carne como del alma caída, deben ser desechadas. Ahora no trates, ya no lo voy a decir, no, ya aprendimos cómo es que se hace. Toca al Señor, ábrete al Espíritu, que el Espíritu fluya. Amén. Hacemos todo esto no por nuestra propia energía, sino por el poder del Espíritu. Hermano, ahí está todo. ¿Quieres adorar, que sea una adoración eficaz? Al Espíritu. ¿Qué no dijo Jesús? He aquí los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en realidad. Cuando nos volvemos al Espíritu, no necesitas hacer cosas para que esa adoración sea real. Vuélvete al Espíritu. Cuando venimos a cantar, cuando venimos a adorar, cuando venimos, hermano, a la reunión de la iglesia, tenemos que ejercitar nuestro espíritu porque ahí mora el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus prácticas. Mire, el viejo hombre le gusta mentir. ¿Cuántos de aquí no mentimos? Pero es una mentira blanca, es una mentira pequeña, ¿no? Este versículo indica que el viejo hombre en su totalidad debe ser desechado. Al igual que nos despojamos de nuestra vestidura vieja. Mire, hermano, por eso cuando decimos, voy a tratar de no hacerlo, dame otra oportunidad, no sabe lo que está diciendo, porque aparte de las que hay en tus miembros, también en tu alma hay. Pero Dios nos dio algo poderoso que es el Espíritu. Es solamente volvernos a Él. Habiendo despojado. Pablo y dice que ya fuimos, ya habiendo despojado, o sea que ya es algo pasado, ¿no? Y eso se refiere cuando fuimos al bautismo. Ahí nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y fue sepultado en el bautismo. Dice el versículo 10, ahí dice Pablo, y vestido del nuevo, porque no es solamente de que quedemos en un estado neutral, ¿no? Porque hay quienes dicen, pon tu mente en blanco. Eso es terrible, es terrible. Es más, no puedes dejar tu mente en blanco. A veces mi esposa y yo cuando vamos y me pregunta, ¿qué estás pensando? Nada. ¿Cuántos han respondido así? ¿Qué estás pensando? Nada. Mentiroso. Ya fuiste hasta allá, hiciste, deshiciste, ¿sí o no? No más que uno no quiere. Es que es imposible. Por eso Pablo dice, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz.
la mente puesta en la carne es muerte. Y dice que los dos se oponen para que no hagas lo que quisierais. ¿Verdad que sí? Entonces, si tú dices, mente en blanco, Satanás se aprovecha ahí. Jamás la Biblia enseña que pongamos la mente en blanco. No, no, no. Dice que pongas tu mente en el espíritu. ¿Cuál espíritu? El que está ahí, el que está dentro de ti. Amén. Entonces, dice el 10, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. No es que ya no pensamos mal. Ya no tenemos malos pensamientos. Está renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Vestirse del nuevo hombre es como ponerse un nuevo vestido. Cada día es este vestido. No tienes, bueno, si sientes que ya no tienes, póntelo. Es como cuando los papás, los abuelitos le dicen, ponte tu chamarra, ponte tu suéter, abrígate, ¿no? Porque si no está el frío ahí. Eso deberíamos hacer. Me visto de Cristo. No. Entonces, hermano, esto no es un asunto individual, sino de algo corporativo. Dice que se va renovando. Hay algo que quiero que veamos antes de terminar. Efesios 2 se nos dice que el nuevo hombre fue creado. En el 2:15, vamos a leer Efesios 2:15 y 16. Y vamos a regresar a Colosenses 3:10. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, oigan bien, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice aquí Pablo que para crear, pero quiero decir que ya lo creó. ¿Se acuerdan que dijimos que somos la nueva creación? Somos el nuevo hombre. Vamos a leer el versículo a Colosenses 3:10. Vamos a comparar estos dos versículos. Dice Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Creó y se va renovando. Amén. Efesios y Colosenses son epístolas hermanas. Lo que dicen acerca del nuevo hombre no es exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos decir por un lado que el nuevo hombre fue creado y por otro decir que se renueva? Hermano, el nuevo hombre necesita ser renovado porque nosotros, los que pertenecemos a la vieja creación, fuimos incluidos en la creación del nuevo hombre. Entonces la renovación se lleva a cabo principalmente en nuestra mente, como lo indica la frase, hasta el conocimiento pleno, porque en la mente es donde conocemos. El nuevo hombre fue creado en nuestro espíritu. Antes de que el nuevo hombre fuera creado en nuestro espíritu en resurrección, no teníamos nosotros el Espíritu de Dios ni la vida de Dios. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Pero ¿dónde viene a ser nueva creación? En su espíritu. Por eso se dan cuenta que después de creer y ser bautizados, seguimos luchando con malos pensamientos, aún con los deseos de nuestra carne. Porque se tiene que ir renovando, eso tiene que ver con la transformación. No significa que no eres nueva creación, eres nueva creación, pero necesitas ser renovado, necesitas ser transformado. Amén. Y eso lo hace el Espíritu. Cuando la nueva creación llegó a existir en nuestro espíritu en resurrección, el Espíritu Santo junto con la vida divina fue añadido a nuestro ser. Por eso recuerden que es lo que nosotros tenemos, lo cual produjo en nuestro ser el nuevo hombre. Es por eso que podemos afirmar que el nuevo hombre fue creado en nuestro espíritu. Sin embargo, todavía es necesario que nuestra alma e incluso nuestro cuerpo sean renovados. Nuestra mente, que representa nuestra alma, necesita ser renovada. Hermano, tenemos lucha con nuestra carne y con nuestra alma todos los días. Pero el Señor ya nos ha provisto la solución. ¿Cuál es la solución? Ya dijimos, la muerte de Cristo.
la resurrección de Cristo. Pero ¿cómo se aplica eso? El Espíritu. El Espíritu. Lo tienes ahí. El Espíritu mora en ti. Por eso recuerda, cada vez que está diciendo, te prometo que ya no lo voy a hacer. Es más, hasta aseveramos, dice, dame una última oportunidad. Oh, ¿cuál última? No es última. Es última de las millones últimas. Tenemos que volvernos al Espíritu. Todos, todos, todos. Por eso dice, dejad, dejemos el enojo, la ira. Y quiero nada más terminar con eso, otra vez dando la diferencia entre y eso es en nuestra mente. El enojo es una emoción básica y adaptiva ante una molestia o injusticia que te permite poner límites y suele ser manejable. En cambio, la ira es una reacción extrema y explosiva. ¿Se acuerdan? Explotó. ¿Cómo explotó? Pues viste lo que dijo. Eso es en nuestra alma. Por supuesto, se conecta con nuestra carne y en esa ira, hermano, podemos hacer muchas cosas malas. Amén. Cuando, cuando, cuando celebramos el día no celebramos, sino cuando honramos a los papás, algún hermano, algún papá dijo ahí de que cuando vas a corregir a tus hijos, no lo hagas enojado, ni airado. No, no lo hagas, porque lo puedes matar. Amén. La mejor manera de corregirlos es en el Espíritu. Porque también el Espíritu tienes que dar, pero no enojado, no airado. Amén. O sea, lean la Biblia y o sea, la Biblia cuando dice que no lo hagas enojado, ni airado, es que no lo hagas en esa forma porque, hermano, si no, bueno, entonces alguien va a decir, hermano, entonces, ¿cómo la ira de Dios está sobre nosotros? Pues ya te das cuenta que Él es paciente, o sea, cómo nos disciplina, porque Él también nos da vara. Por ejemplo, si nosotros, y eso debe ser un temor reverente en nosotros, si nosotros seguimos dando rienda suelta a nuestra carne, y dice la Biblia que es por eso que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Él es paciente, porque Él quiere que te arrepientas porque sabe que eres pecador. Pero si una y otra vez y otra vez y otra vez, hermano, Él te puede cortar. Te puede cortar. Porque es estar inutilizando la tierra, dice. Porque fuimos creados para dar frutos, para vivir en la nueva creación, para vivir en el nuevo hombre. Porque más adelante Pablo va a decir cosas que tienen que abundar en nosotros. Y por eso Santiago dice que no nos enojemos así pronto para enojar, sino tardos, dice. Tardos, o sea, hermano, en ese momento, o sea, uno mismo tiene que saber cuándo ya no está dominando. Y es cuando tienes que echar mano, invocar el nombre del Señor. Y volvemos al Espíritu. Y en el Espíritu hay vida y paz. Hermano, por eso Jesús también dice que seamos como los niños en cuanto a la malicia, en cuanto al enojo. Usted sabe que los niños se pelean, aún se golpean. Ni una hora. Ya están otra vez jugando. Y te presto mi juguete, ¿no? Y ten esto y vamos a jugar. Ahí están otra vez. Los adultos no. Somos muy dados a dejar que nuestra mente se vaya hasta allá. Eso necesita ser renovado. Hermano, la malicia es tener malos pensamientos.
tenemos que volver a Cristo, al Espíritu. Amén. Dice que había un hombre que iba manejando su carro y se le ponchó la llanta y no llevaba el gato hidráulico para poner la refa. Y dijo, y vio desde lejos una lucecita hasta allá. Y dijo, voy hasta allá. Iba caminando y iba pensando, ¿y si dice que no tiene? Y dice, pero si tiene y me dice que me va a cobrar. Y si no tiene, y así va, ¿no? Iba peleando en su mente y cuando llegó ahí le dijo, ¿sabes qué? Quédate con tu mugroso gato, ya no lo ocupo. Se dejó en su mente, hermano. A ver, eso es malicia, mucha malicia en nosotros. Se recuerda que les he dicho, es que nosotros cambiamos las palabras. Por ejemplo, a veces el otro día alguien me dijo, anciano, me dijo, ¿no? Y ya me explicó, pero si yo hubiera dejado mi mente, me dijo viejo, acabado. Y me dijo, hermano, es que allá dicen anciano, es que yo estaba allá y me dicen anciano, pero usted es pastor. Hermano, te dejas tu mente, ¿no? No ha sido renovado tu mente. Imagínese, hermano, usted ni sabe tocar la guitarra. Si yo tengo, hermano, voy a echar mi mente y a volar, ¿no? Y así como dijo el chavo, ¿qué dijiste? Ah, sí, sí, sí. No, no se acuerdan del chavo, ¿no? Hermano, nosotros tenemos que no dejar, o sea, despojar, eso daña nuestra vida de iglesia. Daña nuestro matrimonio. Un día, mi esposa y yo no tenemos la costumbre de estar mucho tiempo solos. Bueno, cuando voy a Oaxaca sí, pero llego a la casa, hermano, y no está. Ando buscando hasta debajo de la cama y rápido los pájaros empezaron, ya te dejó, ya está llegando a Ocotlán. Hermano, o sea, ¿y sabe qué estaba haciendo? Platicando con la hermana Ale. Y ya mi mente, hasta allá. Necesitamos renovación, ¿sí o no? Volvamos al Espíritu. Cada vez que sientas que tu matrimonio es un malentendido, hermano. Es más, el demonio llegó ahí y cambió las cosas. ¿Por qué no vas al Espíritu? A ver, Espíritu, a ver quién tiene la razón, tú o el demonio. No, no, eso es. Pero creamos a lo que dice el Espíritu. El demonio siempre va a querer destruirte. Pero el Espíritu, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Volvamos al Espíritu, hermanos, por favor. Volvamos. Porque de otra manera, hermano, esas cosas, hermano, nos afectan a nosotros, afectan a los que están a nuestro alrededor. Por supuesto, avergonzamos a nuestro Dios. Honremos a nuestro Dios volviendo al Espíritu todo el tiempo. Amén. ¿Te dijeron feo? No te preocupes. No te preocupes. Es más, desde hace tiempo se murieron todos los feos. Sí, hace tiempo sacaron una canción que dice que se mueran todos los feos. Fue para esa época. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no ahí contigo? ¿Por qué no reconoces? ¿Por qué no reconocemos en esta hora y le decimos, Espíritu, Espíritu? ¿Por qué no oras ahí en tu lugar? Puedes orar ahí en tu lugar. Toma este momento porque Dios, Él está tocando vidas. Puedes orar, Toño, ahí.
esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Señor, a despojarnos, Señor, de todo lo malo, Señor, porque eso no heredará el reino, Señor. Y tu espíritu, Señor, son las herramientas, Señor, que tú nos has dotado, Padre, para ser transformados, Señor, para heredar el reino, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Díselo una vez más. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu. Dale la libertad al Espíritu. Demos libertad al Espíritu, hermanos. Todo el día, todo el tiempo. Invoquemos el nombre del Señor, porque Él nos ha dado la victoria. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ese Espíritu, todo incluido. Ese Espíritu de vida que nos has dado. Oh, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado del Espíritu, de ese Espíritu compuesto, ese Espíritu que tiene vida, que tiene el poder, Padre, de que seamos vencedores. Gracias, Señor, porque en ti somos vencedores. Gracias, Señor, porque renuevas nuestro matrimonio. Gracias, Señor, porque nos restauras, Señor. Gracias por el poder del Espíritu. Gracias, Señor, porque nuestra familia te alaba. Gracias, Señor, porque nuestra vida, Señor, te adora, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh, recibimos tu palabra en mansedumbre, Señor, y queremos, Padre, reinar contigo cada momento, Señor. Oh, Señor, gracias porque en esto, Señor, podemos reflejarte, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, puede dar gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu. Oh, te alabamos, Señor. Amén.